Shalom familia de Benecer, bienvenidos a Ecos de la Torá, una antología de comentarios a la Torá. Baruch atah Adonai noten haTorá. Vamos a pasar ahora al comentario número 2 de esta porción que estamos estudiando, la porción Ajereit Mot. Estamos en el capítulo 16, versículo 9 de Vayikra, Levítico. Y presentará a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el Eterno, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Rashi comenta que después de poner la suerte sobre la cabeza del macho cabrío, Aarón debía pronunciar las palabras ofrenda por pecado a Hashem, consagrándolo formalmente como la ofrenda por pecado nacional. Versículo 10. Y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. El Or Ahaim hace notar que el macho cabrío de este pasuk y del versículo 21 es llamado antes de la confesión sobre el chivo vivo. Mas después de que Aarón hace confesión sobre él, ya no se le llama así, aunque faltaba que transcurriera algún tiempo antes de que se le llamara a la muerte. La confesión tenía el efecto de poner todos los pecados de la gente en el macho cabrío, el que terminaría por llevarlo al yermo Azazel. La presencia de esa contaminación en el macho cabrío lo convertía en espiritualmente muerto, por lo que solo se le llamaba vivo antes de la confesión de Aarón. Después de la confesión, el animal era enviado a despoblado, señala el Humás Sion Levi. Los versículos 12 al 13, el servicio del incienso. El servicio del incienso de Yom Kippur no tenía paralelos en varios de sus aspectos, tal y como se describe en la Mishnah de Yomá 4.4. Entre otras cosas, podía ser realizado solo por el Kohen Gadol, solo una vez al año y en el Santo de los Santos, el área de máxima santidad del templo a la que ni siquiera el Kohen Gadol podía entrar en ningún otro momento. La mezcla de incienso era la misma utilizada todo el año en el servicio que se realizaba 2 veces al día, pero el día de antes de Yom Kippur era molida de nuevo para que fuese de finura superlativa, señala el Kiriot 6b. Para describirlo en forma sucinta, el Kohen Gadol tomaba una paletada de carbones ardientes del altar exterior y se llenaba las manos de incienso especialmente molido, el que ponía en un cucharón. Con la paleta que era más pesada en su mano derecha y con el cucharón que era más ligero en su izquierda, entraba al Sanctum Sanctorum, donde vertía el incienso en el fuego y permanecía ahí hasta que se elevaba la nube de incienso y cubría el arca. La abodá del Ketoret, versículo 12. Luego deberá tomar una pala llena de brasas del lado del altar que está hacia Hashem, o sea, del lado oeste del altar de sacrificios, y sus puños llenos de incienso de las especias aromáticas, bien pulverizado, y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria o parojet. En el Zohar leemos: todos los holocaustos son agradables a Kadosh Baruj Hu, pero una le es más agradable que todas las ofrendas, la Ketoret. El poder secreto del incienso, el Ketoret, es revelado en esta parashá. El Zohar explica que la palabra hebrea Ketoret proviene de la palabra Hikat-Rut, atadura de Bekut, que tiene el poder de remover las plagas del mundo. El Ketoret es la manifestación física del trabajo espiritual realizado por Nadab y Abiú. La muerte de ambos creó un puente para la luz en nuestro mundo y ese puente es la Ketoret. Por ello, el Zohar nos enseña que cuando se recitan las palabras donde se ordena el Ketoret, ayuda a la conexión con la luz divina que permite alejar las energías negativas. El servicio de Ketoret o incienso
era para deshacer el poder del Hasatán, recuperando de este modo la luz que el pueblo de Israel había entregado al lado negativo, en la ocasión del becerro de oro. En ese mismo sentido, a nosotros también nos rodea la negatividad cuando decidimos entregar nuestra luz positiva a los ángeles del mal. Solamente a Aarón se le permitió oficiar el ceremonial de Kippur. Solo un sumo sacerdote era capaz de manejar tal cantidad de energía y luz revelada en la Ketoret. ¿Por qué solo Aarón podía hacer eso? Porque él incrementaba la paz, la shalom, en el mundo. Akadosh Barujú le había dicho, dado que tú deseas aumentar la paz en el mundo, la paz se multiplicará arriba por medio de ti. El incienso, Ketoret, te será transmitido de ahora en adelante, ya que el Ketoret acrecienta la paz arriba y durante tu vida a nadie le será permitido manejarlo, señala la Torá cabalística. El Ketoret, la ofrenda del incienso, es similar a katar, unir en arameo. El Ketoret podía unir los mundos. Con la ofrenda de incienso, el Cohen Gadol une los corazones, los deseos y el anhelo por Dios, señala el Yukitei Alajot. Tomaba la ofrenda de incienso que tiene un tremendo poder para entrar en los mundos inferiores y separar las chispas de santidad entre las clipot y la llevaba hacia el ámbito santificado del santo de los santos. Existen ciertos pecados para los cuales el Cohen Gadol no podía efectuar el perdón, señala el Tratado de Yomá 86a. En ese respecto, el Sadik se encuentra en un nivel más elevado que el Cohen Gadol, pues el Sadik, el justo, puede efectuar el perdón de todos los pecados, dice el Ukitei Alajot. Ahora, los versículos 14 al 28 nos hablarán entonces del rito de la sangre del toro y el macho cabrío que constituía la ofrenda por pecado. Y es que posteriormente el servicio de incienso, el Cohen Gadol se concentraba el rito especial de la sangre de su propio toro y del macho cabrío del pueblo, cuyo servicio era realizado en el Sanctum Sanctorum, como en el caso del incienso. Rociamiento con el dedo, versículo 14. Deberá tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte este de la cubierta del arca, caporet. Sobre la parte delantera de la cubierta deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. Significa entonces que la sangre se salpicaba hacia arriba. Rociará 7 veces. En total eran 8 rociamientos. El primero debía ser hacia arriba y los otros 7 frente a la cubierta hacia abajo. El Cohen Gadol introducía su índice derecho en la sangre y la salpicaba 8 veces en dirección al arca, con un movimiento semejante al del látigo, que dirigía una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo, mas no era necesario que esa sangre tocase efectivamente el altar. Expiación por el santuario, versículo 16. Así él proveerá de expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias, por los que adrede o inadvertidamente ingresaron al santuario o comieron de las ofrendas en estado de impureza. Y lo mismo, la misma clase de expiación deberá hacerse para toda la tienda del encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas. Incluso cuando los israelitas están en estado de impureza, la divina presencia estaría en medio de ellos. Esta clase de impurezas era de los israelitas que no sabían que estaban impuros o de aquellos israelitas que olvidaron que estaban impuros. En resumen, aquí se habla de las impurezas involuntarias. Este chivo expiaba los errores cometidos en el santuario, aunque el tabernáculo o templo no se haya vuelto impuro en el sentido propio, ya que nadie entraba allí. La expiación era necesaria porque los pecados de Israel podían provocar la partida de la Shejinah. Sucede además que nuestros lugares más sagrados son profanados por nuestro comportamiento.
El Cohen Gadol debía salpicar de ambas sangres, primero la del toro y luego la del macho cabrío, en la cama exterior del templo, de la misma manera que las había salpicado dentro del Sanctum Sanctorum. En el caso de esta última salpicadura, el Cohen Gadol proyectaba la sangre con su índice hacia el parojet, el velo que separaba el Sanctum Sanctorum del resto del santuario, señala Rashi. Ahora, tal y como en el caso de la sangre salpicada dentro del Sanctum Sanctorum, no se requería que la sangre tocase el parojet, sino solo que fuese arrojada en tal dirección, como hemos señalado en el Tratado de Yomá 57a. La presencia de Dios, la Shekinah, permanece con sus hijos pese a su impureza espiritual. Si la presencia hubiese abandonado del todo el tabernáculo, no sería posible expiación alguna, y solo mientras esa cantidad permaneciese esencialmente en el santuario, el pueblo de Israel podría ser purificado de sus pecados, señala Rashi y el Sefer Hasi Karom. Versículo 17. Y no ha de haber hombre alguno en la tienda de asignación cuando él entre para hacer expiación dentro del santuario hasta que salga. Así hará expiación por sí, por la casa y por toda la congregación de Israel. El Talmud de Jerusalén, en el Tratado de Yomá 1.5, enseña que durante el servicio que realizaba el Cohen Gadol en el exterior o el interior del tabernáculo no se permitía ni siquiera a ángeles ingresar al mismo. Recanati y Rabbenu Behaye explican que en Yom Kippur era necesario que el Cohen Gadol, por así decirlo, se acercara a Dios completa y solamente a solas, sin ningún intermediario, ya que la bendición divina es más eficaz cuando es recibida en perfecta soledad. Este versículo se refiere también al servicio del incienso, el que expiaba por el pecado de la Shon Hara, mala lengua, es decir, maledicencia y chisme. Los sabios dijeron que el incienso, el servicio que es realizado en la soledad, venga y expíe por la Shon Hara, el que es pronunciado solapadamente a espalda de la víctima, dice el Tratado de Yomá 44a. Ahora, el Jafet Haim, hizo notar que ello enseña la gravedad del pecado de la Shon Hara. El Kohen Gadol ingresa al Sanctum Sanctorum solo una vez al año y su primer servicio en ese imponente lugar, en ese día formidable, es procurar expiación por el pecado de chismes y maledicencias. Esos son los pecados por los que el ángel acusador condena a Israel y por los que Israel debe obtener el perdón de Dios antes de que sus demás pecados sean absueltos. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante del Eterno y hará expiación por él, y para ello tomará la sangre del novillo y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. El Cohen Gadol deja el área frente al velo donde la había salpicado de ambas sangres. Mezclaba entonces las dos sangres, realizando un nuevo rito sobre las cuatro astas del altar de oro. Este altar era llamado el altar que está ante Hashem, debido a que estaba dentro del templo, a diferencia del altar exterior que estaba en el patio, señala Rashi. Versículos 19 y 20. Deberá salpicar con su dedo la sangre sobre el altar 7 veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de la impureza de los israelitas. Después de haber hecho expiación por el santuario de la tienda del encuentro y por el altar, deberá presentar el chivo vivo, o sea, aquel que cayó en suerte para Azazel. Los dos chivos de Yom Kippur simbolizan uno el bien y el mal, el otro el libre albedrío. El segundo chivo expiatorio es una señal para el hombre de que existe la posibilidad del arrepentimiento y que en tal caso se libera del peso de sus viejas transgresiones. El Cohen Gadol despejaba de incienso y ceniza la parte superior del altar hasta que se quedaba expuesta la parte de su superficie dorada, señala el Tratado de Yomá 59a,
y entonces salpicaba la sangre sobre el dicho altar 7 veces, dice Rashi. Este servicio purifica el altar de profanación pasadas y lo santifica para el futuro, señala Rashi, de tal manera que las ofrendas que sean realizadas sobre él mismo sean aceptables para Dios, concluye el Malvin. Ahora, los versículos 20 al 22 nos hablan entonces del macho cabrío para Azazel. Y es que el mandamiento de enviar un chivo expiatorio a Azazel es descrito por los sabios como un huk, decreto de trascendente que trasciende la razón humana. De hecho, el concepto de que un animal porte sobre sí los pecados del pueblo parece ininteligible. No obstante, los comentaristas han tratado de brindar argumentos subyacentes para ello. Primero, el ritual del chivo expiatorio inspira a Israel a arrepentirse porque simboliza que la persona puede liberarse del peso de pecados pasados y desembarazarse de los mismos, arrojándolos totalmente de sí, dice Rambam. 2. Dos machos cabríos idénticos son empleados a fin para demostrar que cada persona debe elegir entre el bien y el mal y que nadie puede darse el lujo de ser neutral. Quienes optan por no avanzar se encaminan ineluctablemente hacia la desolación de la destrucción espiritual, dice Rabbi Hirsch. Ahora, tercero, Ramban, y tal como lo explica Rabbi Muk, asemeja el ritual al caso de un siervo que prepara un banquete para su rey. El monarca le ordena que deje de lado una porción para uno de los más leales súbditos. Obviamente la comida que el siervo entrega a dicho súbdito no es tributo a éste, sino al rey que dio la orden. Asimismo, en este caso, el Cohen Gadol presenta a ambos machos cabríos ante Dios, quien se sirve del sistema del sorteo para designar uno como regalo a Azazel, lugar que simboliza las fuentes del mal. Este enfoque aparentemente excesivo sobre el mal enseña que no basta con estar seguros de que contamos con el perdón y amor de Dios, sino que también debemos reconocer y rechazar las fuerzas hostiles que nos rodean y nos presentan tentaciones. La Torá cita muchos casos de este comportamiento. Por ejemplo, aunque Jacob tenía confianza completa en Dios, de todas maneras envió un opulento tributo a Esab para apaciguar un enojo. Y a pesar de la fe de Esther en Dios, invitó a su banquete a Amán como parte de su estratagema para frustrar sus planes, señala el Zohar. Así pues, el chivo expiatorio es un recordatorio de que Dios quiere que mantengamos la guardia en alto contra las amenazas de nuestros enemigos por medio de reconocer su existencia y apaciguarlos. El Pirqué de Rabí Eliezer enseña que este tributo de Yom Kippur provoca que el ángel acusador se desista de condenar a Israel y argumenta en su favor. El Azazel y la confesión, versículo 21. Aarón deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, imputándolos de esa manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto por medio de un hombre especialmente preparado, o sea, un hombre designado a tal efecto el día anterior a Yom Kippur. Como se ha hecho notar en el capítulo 1, versículo 4, el individuo que hace esta ofrenda debe apoyarse sobre la misma y confesar los pecados que los motivaron a traerla. No es un requisito apoyarse sobre las ofrendas comunales, con la excepción de esta y la de la ofrenda por pecado que debe traerse a raíz de un dictamen erróneo del Gran Sanedrín, como hemos visto en el capítulo 4, versículo 15. Ahora, este versículo no postura limitantes sobre la clase de pecado por los que expía el macho cabrío para Azazel. Por consiguiente, los sabios derivan que este macho cabrío proporciona expiación por todo pecado grave o leve, dice el Tratado de Shevuot 2b.
Ahora, el texto dice, y las colocarás. Es que los pecados son retirados del pueblo de Israel y alejados para nunca más oír de ellos, señala Ibn Ezra. El hombre que llevaría el macho cabrío a despoblado era designado el día anterior a Yom Kippur, concluye Rashi. Nuestro mundo abriga energías negativas muy severas, ángeles malignos, por lo que se les tiene que dar su parte. ¿Qué significa esto? Se les debe dar su parte para que no nos quiten nuestra parte, que es la bendición total de Hashem. Esto es con el fin de evitar que el lado negativo nos moleste o haga daño. Explican los cabalistas que por esa misma razón había que enviar un macho cabrío al desierto sin sacrificarlo. Antes de esto, la Torá indica que se tenían que transferir todas las depravaciones y pecados de los israelitas sobre el animal. De esta forma, todo lo negativo del pueblo sería conducido mediante un Cohen previamente designado hacia lo negativo, abandonando en zonas estériles e inhóspitas que eran la morada de las huestes del mal. ¿Quién o cómo era ese Cohen escogido para llevar el cabrío vivo al desierto? La Torá cabalística lo explica de esta manera. Hay personas escogidas para eliminar la negatividad del mundo físico y que, no obstante, son contaminadas por este y se vuelven impuras. En otras palabras, aunque hayan sido escogidas para enfrentar a la fuerza negativa, ellas fueron tocadas por esa misma fuerza a nivel espiritual. Azazel era la persona escogida para llevar el chivo expiatorio o macho cabrío negativo al desierto. Azazel tenía mal de ojo. Eso significa que todo lo que veía era destruido. Él fue escogido porque podía hacerse cargo de toda la negatividad y destruirla. De esto aprendemos que a menudo nosotros nos sentimos muy cómodos con nuestro caos personal y no queremos abandonar la negatividad que lo provoca. Así como el chivo expiatorio era enviado al desierto por Azazel, nosotros también debemos soltar, alejar toda nuestra negatividad y permitir que sea eliminada. Los machos cabríos físicamente eran idénticos y como se dijo, un animal era negativo y el otro positivo. Los seres humanos somos todos iguales y de la misma manera podemos ser negativos o positivos. Azazel. Entre las diversas opiniones existen en el judaísmo, encontramos también que Azazel era un lugar donde había un acantilado o precipicio rocoso junto a un peñasco. Abajo era una zona desértica. Allí era desbarrancado el animalito. No se debe pensar que el macho cabrío enviado al desierto era una ofrenda para el Hasatán, Hasbe Shalom. Era más bien un soborno, un hueso. Dar una ofrenda a los demonios está prohibido explícitamente en la Torá. Levítico capítulo 17, versículo 7. No había palabras de bendición ni ningún tipo de pronunciamiento oral para este cabrío. No obstante, en que este animalito era enviado al desierto, la abodá, el servicio, era un honor a Hashem. Porque entonces la palabra Azazel era para denominar para el adversario. Un Midrash lo explica así. El día de la entrega de la Torá, Hasatán se quejó ante el Todopoderoso. Tú me has dado poder sobre las naciones, pero no sobre el pueblo de Israel. Hashem le respondió, te doy dominio sobre ellos en Yom Kippur, siempre y cuando puedas encontrar pecados entre ellos. Para evitar que Hasatán haga acusaciones en Yom Kippur, Hashem ordenó que él sea seducido por un soborno, el macho cabrío para Azazel. ¿Cómo se explica dicho soborno? Como se explicó antes, era una con la finalidad de que el lado negativo no nos causara daño. Ese soborno o parte que se le entrega al otro lado es, por citar algunos ejemplos, el prepucio de la Brit Milá, la circuncisión, el agua de Mayim Aharonim, aguas con las que se lavan las manos al terminar de comer, el trozo de pan que se saca de la mesa antes de comer y el trozo de pan que se quema cuando se hace la masa del pan, según explica el maestro de Cábala Albert Goslam. Ahora, la confesión del Cohen Gadol anula a los lugares inmundos. Los pecados de la humanidad
prominentes hasta ese momento y que ahora eran desechados. Esa confesión lograba en verdad una gran rectificación para toda la creación. La creación entera llegó a la existencia debido a la palabra de Dios, a las 10 expresiones, de que Abot 5.1. Todo pecado dañará las expresiones, lo que permite que el otro lado tome el sustento de esos pecados, llevando a la difusión de la mentira y al ocultamiento del habla beneficiosa. Cuando tomamos nuestros pecados y los confesamos delante de Dios, rectificamos el daño que hemos producido en las 10 expresiones y por extensión en toda la creación, concluye el Yukitei Alajot. Versículo 23. Y entrará Aarón a la tienda de asignación y quitándose las vestiduras de lino con que se vistió al entrar en el santuario, las dejará allí. Aunque el versículo pareciera decir que Aarón entró al santuario para mudarse de vestimentas, es inconcebible que se hubiese desvestido ahí o que hubiese dejado ahí sus prendas indefinidamente, como se entendería en la última frase del versículo, dice el Rambam. Por eso es que los sabios explican que este versículo habla de dos acciones realizadas en dos momentos diferentes. Usando sus prendas de lino blancas, el Cohen Gadol entró al santuario con un propósito no especificado en este versículo. Después de hacerlo y habiendo salido del Samturum, se quitó las vestimentas blancas y las guardó. Más, ¿qué le motivó a ingresar al santuario? Después de dejar el Sanctum Sanctorum, una vez finalizado este servicio de incienso, había dejado ahí la pala y el cucharón mientras ardía el incienso. Y la primera parte del versículo nos dice que retornó ahí usando sus vestimentas blancas para sacar esos utensilios, después de los cuales se desvestía y guardaba sus vestimentas blancas. Observamos entonces en este desvío en la secuencia cronológica del servicio del día a día a raíz de que la Torá prefiere continuar con su análisis de todas las partes del servicio que el Cohen Gadol realizó con sus vestiduras blancas. Todos los servicios descritos en el versículo 4 hasta este eran realizados en sus vestimentas blancas, inclusive ingresar al Sanctum Sanctorum para pasar la pala y el cucharón. Por ello, en vez de describir el servicio del día en orden estrictamente cronológico, la Torá completa la descripción de todo lo que hizo en sus vestimentas especiales de Yom Kippur y luego en el versículo 25 procede a detallar lo que hacía con sus 8 vestimentas doradas normales, señala Rashi y el Ramban. Después de quitarse sus vestimentas blancas, por última vez, las últimas serán guardadas, estas serán guardadas y nunca nadie las movía o volvía a usar, ni siquiera otro Kohen Gadol en el futuro de Yom Kippur, dice Rashi y la cifra. Ahora, los versículos 24 al 28 nos habla de la conclusión del servicio. Tal y como mencionamos anteriormente, el servicio descrito en este pasaje era realizado antes de que se indica en el versículo 23. Todo lo que aquí se describe entonces era llevado a cabo por el Cohen Gadol en sus vestimentas doradas. Versículo 24. Y lavará su carne con agua en lugar sagrado, y se pondrá sus vestidos comunes, y saldrá y ofrecerá su holocausto y holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo. La ofrenda de elevación expía por pensamientos impropios y otorga al Cohen Gadol y al pueblo el mérito suficiente para alcanzar su elevada condición, señala el Seforno. Es comprensible que al pasar de un servicio menor en el patio a un servicio más elevado en el santuario, el Cohen Gadol se sumergiese en una mikveh. Pero, ¿por qué debía sumergirse al pasar de un servicio superior a un servicio menor? Los dos servicios corresponden a Naase Benishma, haremos y escucharemos, Éxodo 24:7.
Primero la persona debe intentar ascender del nivel de Naashe al nivel de Nishma. Cuando alcanza ese nivel superior, deberá fortalecerse nuevamente para buscar niveles más elevados de Naashe Benishma. Así, cuando el Kohen Gadol entraba en el santuario y alcanzaba el nivel superior, se sumergía para atraer un nivel más elevado todavía, dice Lukitei Alajot. Las ofrendas adicionales de este capítulo no menciona todas las ofrendas del día, además de las dos ofrendas de Tamit constantes que se traen cada día del año e incluso en Yom Kippur. Hay ofrendas que son realizadas como parte del servicio de Musaf adicional de Yom Kippur, las que son enumeradas en Bamidbar capítulo 29, versículo 8 y 11. Versículo 26. El que envíe el chivo a Azazel deberá sumergirse en agua y sumergir también sus vestimentas, entonces podrá ingresar al campamento. A pesar de que el macho cabrío en sí no es tamé impuro, puesto que ningún animal vivo puede contraer contaminación, la Torá decreta que el hombre que lo condujo hacia el área de Azazel se hace tamé, tan pronto como deja los muros de Jerusalén o durante los años que duró la travesía por el desierto, cuando dejaba los límites exteriores del campamento, dice el Jumás Sion Levi. Los versículos 29 al 34. El mandamiento eterno de Yom Kippur. Habiendo completado su análisis del ritual de Yom Kippur, la Torá entonces afirma que el mandamiento de observar este día es anual y que además del servicio del templo, el que ha sido la única temática de este capítulo hasta este punto implica los mandamientos adicionales de ayunar y de abstenerse de laboral. En el próximo comentario hablaremos extensamente sobre el ayuno de Yom Kippur. Que Abacados continúe abriendo nuestros ojos para seguir contemplando las maravillas de su Torah. Shalom.